Hola, buenas tardes, instructor. Somos aprendices del SENA Técnico Asistencia en la Función Pública, transversal Derechos Fundamentales en el Trabajo. Mi grupo está conformado por Lady Carolina Tapero Castro, quien les habla, Estefanía Vázquez Mora, André Yoles y Toledo Gutiérrez y Lady Joana Jiménez. A nosotros nos correspondió el capítulo 6, Derecho a la Libertad Sindical en Colombia. Como primera instancia, para abordar el tema del derecho a la libertad sindical en Colombia es necesario primero relacionarnos con los conceptos de libertad, derecho y sindicato. La libertad es, en términos generales, la facultad que tiene el hombre de obrar o no de una manera o de otra, por lo que es responsable de sus actos. En los sistemas democráticos se definida como un derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Ahora, derecho. Como la libertad es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Otra definición que corresponde muy bien con el tema que vamos a tratar dice que son las facultades y obligaciones que derivan el estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otras. Como puede verse, derecho y libertad están íntimamente ligados. No hay libertad si vulneran los derechos y no hay derechos si no hay libertad. Teniendo claro estos dos conceptos, veamos qué es un sindicato u organización sindical. Es una asociación de trabajadores que se forma para defender y promocionar los intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. De ahí que el derecho a la libertad sindical sea un derecho humano fundamental de naturaleza individual y colectiva, el cual tiene 3 dimensiones. Como primera dimensión es la dimensión política, que busca el equilibrio de poder, el control a la arbitrariedad en las relaciones de trabajo y la redistribución de la riqueza. Como segunda dimensión es la ética, busca la igualdad y la paz. Como tercera dimensión es la jurídica, busca el ejercicio de libertades públicas, derechos políticos y derecho de asociación, negociación y huelga. Los derechos que tienen que ver con la libertad sindical son esencia, instrumentales porque sirven para alcanzar otros derechos, y es importante aclarar que a lo largo del capítulo vamos a citar 3 fuentes importantes: la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, específicamente el Comité de Libertad Sindical, la Corte Constitucional a partir de las sentencias y la legislación interna, y lo que ella reglamenta en el Código Sustantivo del Trabajo. Iniciemos. ¿Qué son los derechos sindicales para la OIT? La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las relaciones laborales, promueve la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales del mundo. Esta organización se ocupa de defender y hacer visibles los derechos de los trabajadores, los cuales son indivisibles de los demás derechos humanos y además imprescindibles para la existencia y eficaz funcionamiento de los sindicatos dedicados a defender y promover los intereses de los trabajadores. Es muy importante saber que los derechos sindicales no fueron concedidos como un acto de decisión de los estados, sino como una conquista de los trabajadores. Luego de una larga y dura y constante lucha de los primeros y de sus organizaciones en contra de ella, y a menudo implacable resistencia de los empresarios y gobiernos.
Muchos de estos derechos actuales fueron considerados delitos en el pasado, pero luego se reconocieron como libertades y hasta tener la categoría que hoy tienen, como es el caso de la libertad sindical y con ella el derecho a la negociación y a la huelga. No olviden que los derechos sindicales son, como dijimos, indivisibles de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la libertad sindical es un elemento sustancial de la naturaleza e historia de la OIT y es un derecho humano fundamental en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Dicha libertad es esencial para el ejercicio de los sindicatos y está vinculada con el derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra la detención y la prisión arbitraria, la libre opinión y expresión sin ser molestados, a investigar y recibir información, opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión y a reunirse. También a un proceso regular por tribunales independientes e imparciales. También a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Yolanda Toledo Gutiérrez. Como siguiente paso, la internacionalización y constitucionalización del derecho a la libertad sindical. En Colombia, la legislación interna y el derecho internacional se tiene como integrantes de la misma esfera jurídica y en consecuencia los tratados ratificados son parte integral del derecho nacional. Esto significa que se convierten en normas y no es necesario que se editen nuevas leyes para desarrollarlas. Es asimismo como la libertad sindical, que comprende los derechos de la asociación sindical, negociación colectiva y huelgas, han sido ampliamente establecidos y reconocidos en el derecho internacional en la Constitución colombiana de 1999. Como los derechos fundamentales esenciales para la construcción de la sociedad y las relaciones laborales democráticas y como instrumentos indispensables para el logro del trabajo digno y decente, valor y principio fundamental del Estado social y democrático del derecho. No se debe olvidar que las recomendaciones de la OIT son de obligatorio cumplimiento porque obligan al Estado colombiano a modificar su legislación interna si parece contraria a los pactos contraídos con los organismos internacionales. En caso de que las normas que existen sobre el derecho de asociación sindical y negociación colectiva en el CST sean contrarias a los convenios pactados, estos convenios tienen suficiente validez como para aplicarse de forma directa sobre las disposiciones del mismo código. En la Corte Constitucional ha atribuido a los convenios internacionales de carácter de las normas institucionales, de igual forma a las recomendaciones que se originan en la OIT. Ahora pues la libertad sindical como derecho humano fundamental en Colombia es para la Corte Constitucional. Pues de igual forma un derecho de la asociación, porque pues representa un conjunto de libertades fundamentales del nombre, como las expresiones y difusión del pensamiento, opiniones e información, de las reuniones que afirman el derecho de participación de la toma de decisiones en los intereses comunes y asociados.
continuación, derechos sindicales y libertades públicas. La libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son derechos fundamentales. La negociación colectiva desempeña esta función mediante la promoción de una participación pacífica, integradora y democrática de las organizaciones respectivas de los trabajadores y de los empleados. ¿Qué significa el derecho a la sindicalización? La libertad de asociación es una libertad fundamental que gozan las personas y que consiste en agruparse como un colectivo para defender intereses comunes lícitos. Su expresión jurídica en el mundo laboral es la libertad sindical. A continuación, la vida, a la seguridad, a la integridad física y moral, a la protección contra amenazas, asesinatos, maltratos físicos y torturas. Un proceso regular conforme al debido proceso, respetando todas las formas establecidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La libertad del movimiento y a participar de actividades sindicales en el extranjero. Que los dirigentes sindicales no sean arrestados en razón de su labor, no ser víctima de detenciones preventivas en razón de las cuestiones propias de las huelgas y manifestaciones. A la luz de esos derechos, desglosemos entonces a la traída de la libertad sindical compuesta por los derechos de asociación, negociación y huelga. Estos derechos pues nos hablan de todos los trabajadores que hacen parte de una organización sindical y de acuerdo con lo que establece el Comité de Libertad Sindical de la OIT, comprende a derecho a. Hola, mi nombre es Joana y les hablaré un poco sobre el derecho a la asociación. Este nos dice que hace parte de las grandes libertades del hombre y que mediante la unión de voluntad busca afirmar la participación de sus miembros en la toma de decisiones que afecten su bienestar. Y así como de este derecho se desprenden otros sobre la participación sindical, veamos cuáles son. Derecho a construir organizaciones sindicales y a afiliarse a las mismas. Todos los trabajadores tienen derecho de construir libremente las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, salvo y cuando el Estado lo prohíban expresamente o cuando se trate de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Siguiente. Derecho a construir organizaciones sindicales sin autorización previa. A este respecto, el Comité de Libertad Sindical afirma que los trabajadores no requieren autorización previa del Ministerio de Trabajo para la creación de su organización ni para expedir su reglamento interno ni para elaborar sus estatutos. El caso tal solo deben tener efectos de publicidad. La Corte Constitucional dice que como principio afirmar el Estado no puede intervenir en los asuntos propios de las organizaciones sindicales y que éstas no tienen que pedir autorización ante el Ministerio de Trabajo para conformarse, redactar sus estatutos o reglamentos. La legislación interna nos dice que la Constitución Política se establece que el derecho de asociación sindical está sujeta a que las estructuras internas de los sindicatos y de las organizaciones sociales y gremiales se ejecuten orden y legal en los principios democráticos. El otro derecho nos habla de construir las organizaciones sindicales que estiman convenientes y afiliarse a las mismas. Este nos dice que afirma el derecho de que los trabajadores de una empresa pueden crear más de un sindicato y que estos tienen la libertad de afiliarse a uno o varios de ellos. Otro derecho nos habla de las organizaciones sindicales y redactar sus estatutos y reglamentos. Este derecho afirma que la autonomía de la organización sindical
según el comité, el derecho a la no exigencia de unos modelos de estatutos. No puede existir un modelo forzoso de estatutos y reglamentos. Otro derecho nos habla de las organizaciones sindicales de organizar su propia administración. Este derecho materializa los principios de independencia y autonomía de los sindicatos. También responde a las preguntas de las autoridades públicas. Pueden o no investigar los asuntos internos del sindicato. El último derecho nos habla de las organizaciones a planear libremente sus actividades y formular su programa de acción. Aquí nos dice que para su funcionamiento los sindicatos organizan su trabajo y por eso están en libertad de presentar peticiones y elegir sindicalistas para participación de cursos y hacer reuniones sin que tengan que pedir autorización. Eso es todo. Bueno, aquí les hablaremos sobre el derecho a la negociación. En esta parte pues se definirá qué es negociación pues a la luz de las fuentes que se dijeron al inicio del tema y cómo ellas se pronuncian frente a las formas de negociación existentes por convención, pacto colectivo y contrato sindical. El alcance y contenido del derecho a la negociación colectiva. Primero se define como negociación colectiva a aquellas que se realiza entre los trabajadores pues de una empresa, ya sea de sector, gremio o de oficios varios, pues reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos con la empresa o representantes de empresas del sector. Se dice que la finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales pues de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe pues la negociación pues mediante un contrato o convenio colectivo de trabajo. Se dice que el Comité de Libertad Sindical pues afirma que primero todos los trabajadores, tanto los que hacen parte de empresas estatales como los que laboran pues en entidades privadas, deben de disfrutar del derecho pues a la negociación colectiva. Como segundo, dicen que la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria. Así ningún gobierno ni empresa pues puede imponer coercitivamente a un sistema de negociación colectiva. También dice que la obligación de negociar de buena fe, ¿no?, para el mantenimiento de un desarrollo armonioso pues de las relaciones profesionales. También que los acuerdos deben de ser de cumplimiento obligatorio para las partes, ¿no? La falta de aplicación del convenio colectivo. También dice que se debe dar prioridad a la negociación con las organizaciones de trabajadores, que son sindicatos, y solo hacerlo con trabajadores no organizados cuando no exista esta figura dentro de la empresa. También dice que los empleadores, incluso las autoridades gubernamentales en carácter de empleadores, deben reconocer a las organizaciones sindicales pues que representan a los trabajadores empleados por ellos. También dice que las organizaciones de trabajadores pues deben poder escoger por sí mismas a los delegados que van a representarlas en las negociaciones colectivas, ¿no? Y sin injerenciar algunas de las autoridades públicas. En los contratos sindicales pues se solicita información pues al gobierno en consulta con trabajadores y empleados en torno a la eficacia del decreto 036 del 2016. Se dice que la posibilidad efectiva tanto en la ley como en la práctica
de que los trabajadores involucrados en un contrato sindical sean pues representados y defendidos por una organización sindical pues distinta de la entidad que ejerce un poder de gestión y decisiones sobre su empleo y de poder negociar colectivamente de manera independiente sus condiciones de trabajo. De las medidas tomadas para evitar un uso abusivo del contrato sindical, especialmente por parte de falsas organizaciones sindicales, y también la efectividad de la política de inspección y control. Se dice que en los pactos colectivos se solicita al gobierno que evalúe conjuntamente con los interlocutores sociales pues la eficacia de la actual política de inspección de trabajo pues respecto del impacto de los pactos colectivos sobre el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. La Corte Constitucional pues se refiere al derecho de negociación. Así pues el derecho a la negociación colectiva se hace efectivo y se concreta pues en la legislación a través de la celebración de convenios o pactos colectivos, los cuales pues constituyen derechos objetivos, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y tal virtud contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, ¿no? El Estado no solo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho, sino que debe promover la concertación y los demás medios pues para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Seguimos con el derecho a la huelga. Se define huelga a la suspensión colectiva del trabajo por parte de los trabajadores. Esto tiene como finalidad pues presionar a los empleadores pues para lograr que un conflicto colectivo de trabajo se resuelva de una forma favorable a sus intereses. También puede darse en la búsqueda de soluciones en temas de política económica, de protección social y mejoras de los niveles de vida. Se dice que para el Comité de Libertad Sindical, primero, el derecho a huelga debe ser fundamental y legítimo mientras sea usado como un mecanismo de defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de las asociaciones. Como segundo, las federaciones y confederaciones pues deben de tener derecho a huelga. Dicen que también las huelgas no se limitan a la búsqueda de mejoras profesionales, sino a la solución de cuestiones de política, ya sea económica, protección social y mejora de niveles de vida. Se dice que las huelgas por solidaridad no pueden ser absolutamente pues prohibidas siempre y cuando la acción inicial que apoyen sean legal. También las condiciones anteriores y los procedimientos pues legales deben de ser pues proporcionales y sencillos de cumplir. Se dice que las restricciones para huelga se dan por, primero, crisis nacional aguda. Segundo, con duración limitada. Tercero, en la función pública, que es donde podrá pues limitarse en los casos en los que los funcionarios ejerzan actos de autoridad en nombre del Estado. Cuarto, que servicios esenciales. Aquí es donde ellos, cuando por su suspensión se pongan en peligro la vida y la integridad de gran parte de la población. También, en caso de declaratoria de ilegalidad de la huelga, esta debe realizarse por un órgano imparcial.
También se dice que no pueden contratarse nuevos trabajadores para servicios que pues no sean esenciales y así no se pongan pues en riesgo la productividad económica nacional. También se dice que la huelga como elementos esenciales de la libertad sindical se debe realizar sin injerencias de autoridades públicas. Se dice que la Corte Constitucional pues afirma que la huelga contractual pues debe señalarse como un núcleo esencial del derecho de huelga, la facultad que tiene pues los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, pues para lograr que se resuelvan de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. En cuanto a la huelga por solidaridad, es la facultad que tienen los empleados sindicalizados o no sindicalizados, pues de participar en la huelga promovida por trabajadores de otras empresas o establecimientos que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. Se dice que en esta orden de ideas se haya cobijada pues por dicha garantía constitucional, por ejemplo la huelga que adelanten los trabajadores pues de una empresa en solidaridad con otros que están en huelga con un empleador distinto cuando unos y otros pues se encuentran vinculados a una federación o confederación sindical. Y recuerden que los sindicatos son la máxima expresión del ejercicio de derecho de asociación sindical, ¿no? Se crean con vocación de continuidad o permanencia y gozan de una serie de derechos constitucionales e internacionales que posibilitan su existencia y el cumplimiento de sus finalidades. De conformidad con la normatividad internacional y constitucional, pueden ser tanto de empleadores como de trabajadores. Este fue el tema de nosotras, espero que les haya quedado claro y muchas gracias.